bueno, nos presentamos, él es Jesús González, es el jurado, es parte del jurado del concurso de arquitectura y yo soy Metzli Valle. Ambos estuvimos en las revisiones de los proyectos y ahorita la intención de la plática es que ustedes conozcan cuáles fueron los motivos por el que fueron seleccionados los primeros 3 lugares y sobre todo darles a entender la dinámica sobre la que nosotros tomamos como base para escoger a los ganadores del concurso. Entonces, Jesús nos va a dar la introducción para poder empezar. Hola, Miguel. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Pues, bien, bien. Creo que estuve con tus compañeros en una charla hace una semana, 2 semanas, ¿no? Sí, señor. Pero en estos momentos te está hablando Jorge González. Ya es que estamos mirando a ver cómo ponemos el video para que nos vean los 3. Bueno, no se preocupen. Bueno, pues si quieren, vamos platicando y les voy a dar una breve introducción de las dinámicas en los concursos. Cuando estuve en la entrevista con ustedes, que decían que era al primer concurso que se habían integrado, ¿no? En aquel momento. Sí, señor. Entonces, les quiero platicar como un poco el entorno de lo que sucede. Por ejemplo, cuando convocamos a un concurso, pues se forma un jurado grande de alrededor de 12 a 15 personas, especialistas todos en el tema de la intervención del espacio público. Y en este caso, además de diferentes países, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de la convocatoria y todo va al proceso normal, el día de la entrega ya se recopilan los proyectos y viene un proceso muy particular que es el de, si entraron 200 proyectos, me gustaría darles como esta perspectiva donde de estos 200 proyectos, el jurado a lo mejor se reúne, un primer filtro que hacemos Metzli y algunas personas más del jurado, para filtrar 200 trabajos. De estos 200 trabajos, lo que sucede es que cuántos minutos le puedes dedicar a 200 trabajos en 3 horas, ¿no? Entonces, si lo ven más o menos, son como 1 minuto por trabajo. Entonces, lo que generalmente sucede en el concurso es que tú vas abriendo todas las carpetas y los vas viendo por número, nadie ve personas. Y lo importante es que agarramos las bases del concurso con la que se hizo la convocatoria y en ese momento de inmediato vas decantando por quien entregó. Sucede que hay equipos que nada más entregaron una lámina, hay equipos que nada más entregan investigación y no logran concretar elementos arquitectónicos, o quien omite toda la investigación y sus posturas o estrategias y se van directo a un edificio, pero no a un desarrollo integral, sino nada más se van a concretar a un punto, ¿no? A un solo cuerpo. Entonces empiezan a aparecer muchas tipologías en el concurso que nos permiten ir decantándolos y entonces pasas rápidamente de 200 equipos, pasas a 100 y luego de 100 haces otra vuelta para ir viendo quién fue concretando sus investigaciones, sus narrativas, sus estrategias, cómo las fueron concretando y llegas a un punto donde hay trabajos, que es el caso como el de ustedes, que llaman un poco más la atención en esas primeras rondas de entrada, y entonces en lugar de darle 1 minuto, le dedicas 2 minutos, entonces ya le restó a los demás equipos, ya no están logrando. Hay trabajos como el de ustedes que de inmediato logran llamar la atención y le restan no 1 minuto, le han de restar 5 o 8 minutos de entrada, aunque es una primera vista, empiezas a leer y así hay varios trabajos. Entonces la reducción de tiempo en todos los demás trabajos se vuelve pequeñísima. Entonces, por eso tienes que ir como conjuntándolo.
los criterios generales basados en la convocatoria, ¿no? Entonces vemos quién va logrando esos alcances y quién tiene una postura. Al final, ya nosotros, en el caso concreto de este concurso, lo que se hizo es que de esos trabajos se volvió a decantar y llegamos a 10 finalistas, 12 me parece, 12 finalistas, donde tienen un común denominador, que todos logran una postura general de la intervención del espacio público, desde, desde el inicio hasta el final de en este caso de la vía, ¿no? Y además tienen el análisis de la zona, las posturas de equipamiento, de movilidad, todo el análisis que tienen, pero lo empiezan a vaciar en estas partes de arquitectura, ¿no? Por ejemplo, el nodo, la rótula que logran, que se convocó, más bien se convocó a esa rótula de este equipamiento urbano ahí a la mitad más o menos del desarrollo. Y entonces empezamos a ver quién logra empezar a establecerse e ir postulando sus acciones, pero todo el cuerpo general, que ahí es donde empieza a pasar otra vez que se empiezan a decaer, a caer varios y logran destacar, van aumentando los que llamaron la atención al principio, van aumentando en la segunda y tercera ronda, le vamos dedicando más minutos todavía que en las primeras, ¿no? Y entonces van vaciando un poco a los otros equipos. Entonces, ya concretamente, ya el día de la evaluación final, previo se le da a todo el jurado, se les dan los 12 finalistas, se les dan una semana antes para que puedan tener varios días de estar evaluando, analizando, y cuando llega el día de la evaluación, tengan una postura cada quien de quién es su primer lugar, su segundo y su tercero. Ya de entrada, que cada quien venga con su criterio como jurado cuando se integran a la evaluación ese día. Ahora ya concretamente para hablar de cómo fueron el tercero, el segundo y el primer lugar, si les parece bien, pues podemos ir abriendo las láminas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna opinión? No, pues. Espera, ¿puedes repetir nuevamente que es que se pasmó el video? Vamos a abrir sí, ¿hasta dónde se quedaron? Para saber más o menos No, ya, solo fueron qué repetirte. sí, mucho como 10 segunditos que se quedó. Ok. Sí, les comentaba que ya con esto vamos a platicar brevemente de los 3 trabajos y cómo se decidió tercero, segundo y primer lugar, que es el motivo de la plática. Vale. Empezamos con el tercer lugar, ¿te parece? Ahí ahorita que vamos a abrir, bueno, este es el tercer lugar. Fíjense que a la hora de evaluar, hay un común denominador de los finalistas. Logran sintetizar en solo 2 láminas toda la información o lo que quieren dar a entender de su postura ante el tema arquitectónico que se desarrolla. Entonces, ¿alguna vez nos han comentado si la representación gráfica del fotorrealismo es fundamental? Yo creo que es más bien la intención y la composición de la lámina. No quiero ser como muy conceptual, es simplemente que al final de la lámina tiene impacto o no tiene impacto. Entonces, de alguna manera, puede gustarnos o no el estilo de representación gráfica, pero tiene una serie de acciones como es esta lámina que tiene arriba a la izquierda una pequeña traza del corredor en color verde, luego en rojo, luego en amarillo, luego rojo y luego verde, que de alguna manera te salta a la vista en su composición. Más allá si te gusta la información
más allá si es práctica, más allá de si lo logra o no lo logra, logra el cometido de llamar la atención. Luego la postura de la representación gráfica, del tipo de render que plantean. Por ejemplo, luego siempre dicen que las perspectivas ganan. En este caso, la foto aérea renderizada fue la estrategia del equipo de presentarse así y logró llamar la atención. Pero su segunda lámina, que es la que pasaron, actualmente eh, semiabonado y un espacio residual y, y lo que logran es, según abrir, genera una sensación de una forestación del lugar, ¿no? De un equipamiento de áreas verdes que llamó la atención notablemente. En Instagram, Se está reconectando la lámina. el internet está... Bueno, es esta la lámina. Entonces, por ejemplo, estando con participaron de jurado, como ya saben, de varias partes. Y aquí hubo una cosa que cautivó a todo el jurado de entrada, es esta sensación de recuperar un espacio público, pero con mucha vegetación. Los paramentos, el corredor, la sensación de la postura con áreas verdes fue algo notable para discutir o llamar a la discusión con este proyecto. Bueno, este fue algo polémico porque hubo a jurados a los que realmente no les capturó como a otros jurados sí. Entonces ahí se evaluó la propuesta, pero sí hubo jurados que no estuvieron muy de acuerdo en la forma en la que se trabajó el espacio público en combinación con el espacio privado. Si ven en las láminas, a diferencia de lo que se logra concretar en el segundo y en el primer lugar, la postura es como el criterio de intervención a lo largo de la vía. Sin embargo, no se ven elementos ancla al inicio o al final del corredor. En los dos accesos principales no hay una postura, no se muestra cómo se está trabajando, tampoco se muestra, no hay un compromiso como de ver la vivienda incluyente. Hay muchos faltantes, pero por eso se volvió polémico, porque lo que sí logró es que en la zona del equipamiento urbano, donde estaba esta oferta de actividades culturales y vivienda, ofertaron este espacio donde se alzaron en pilotes y bueno, integraron el espacio público al espacio privado. Y metieron la pista de skate. Entonces hay una intención pues agradable de incorporar el espacio público a esta zona de oferta cultural, pero no alcanzaron a concretar todo el andador, pero le dio, y así son los concursos, con estas láminas y esta sensación que transmitió de cómo era su intervención y de ver cómo trabajaba, logró que una parte del jurado inclusive lo postulara de primer lugar. Sí, ¿no? hubo de primer lugar. Aun cuando veíamos que había faltantes de información pero logró irse posicionando y llegó a tercer lugar, ¿no? Aquí en la primera lámina se ve que nada más lo mencionan, pero nunca, si lo perciben, nunca se ve todo el desarrollo. Así es. Vámonos al segundo lugar. ¿Algún comentario o alguien que quiera agregar algo?
¿Sí se está escuchando todo o se está cortando las voces, la información? Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, este es el segundo lugar. Este también estuvo muy reñido entre el primer y segundo lugar por las características de la intervención. Aparte del jurado le había gustado mucho que habían retomado bien la forma, bueno, como que habían captado bien la cuestión del barrio de Tacuba, y toda la intervención está muy a nivel del peatón. Aquí lo que son los senderos para caminar, las actividades, estaban muy a escala, estaban muy bien trabajadas, y eso es algo que los hizo llegar muy rápido a esta posición. También otras cosas es que, a diferencia del anterior, aquí hay un nivel de intervención mucho más Detallada. pensada, reflexionada, tratada por tramos, analizada por la situación actual, y lo va manifestando o se va manifestando en la investigación. No es una cuestión de agregárselos sin que lo hayan desarrollado. Es tan claro que en las láminas lo logran manifestar. Y hay detalles que me parecen bien, como este cuadro que está aquí, que se ve en la lámina, eh, donde se ve toda la postura de cómo va a ser la composición del espacio, desde estos pequeños pedazos en la plataforma, en la base, como los paramentos, cuáles son los criterios de irlos interviniendo, pero detalles como la vía, por ejemplo, la vía en ferrocarriles nacionales, aquí la compañía, la que es propietaria de las vías, pues saben que es un tramo federal y que no se puede construir nada al lado, y además no se va a dejar de circular con el tren. Y, por ejemplo, detalles como estos arriates donde permiten no acercarse a un niño en el momento en que va transitando un vagón, eh, ayudan a contemplarlo de mejor forma. Hay una serie de detalles que lo hacen agradable la intervención. Tienen elementos que les permiten ir jugando y haciendo pequeñas pieles tanto en los paramentos como en los pisos, y luego además ya van cuestionando el espacio público como es el área de... Sí, en esta parte también la integración de las plazas, bueno, no sé si se ve el mouse, pero la integración de las plazas con el corredor fue algo también muy positivo, porque no fue nada más pensar en el corredor, sino en todo el barrio en cuestión de la intervención. No sé, tenemos algunos audios de cuando fue la... Sí, se pueden publicar, o sea, yo creo que les vamos a mandar todo, se grabaron los audios de las pláticas y las discusiones, y vamos a hacer públicos los comentarios hacia los tres finalistas para que los escuchen de viva voz del jurado y de las discusiones. Aprovechando que está aquí en la reunión el equipo 2, no sé si quieran exponer su lámina. Esto nos ayudaría también para poder ver si la lectura de lo que ustedes pensaron con lo que mostraron es la adecuada con la que nosotros, o sea, si es que captamos todo lo que ustedes trabajaron en su propuesta. Eh, Aquí habla pues David, soy integrante del grupo 2, estoy con Miguel y con Jorge. La verdad es que mucho de lo que ustedes han dicho, que nosotros quisimos pues, reflejar en las láminas, es de esa forma querimos integrar las dos plazas, lo que pasaba en la iglesia y donde salía pues la estación del metro, que todo ese flujo de personas también nos apoyaran en el parque lineal. Entonces por eso se hizo como una especie de conexión. eh, Obviamente pensamos en el nivel del peatón, del que está viendo
el lugar, porque está sintiendo pues la experiencia de caminar todo este parque. Entonces por eso hay diferentes, como decir etapas, está la primera etapa que es la etapa social, la segunda que es la etapa cultural e educacional, y la tercera que es una etapa como más privada, más hacia el habitante nuevo. Eh, Prácticamente es como una lectura rápida que nosotros podemos decirles a ustedes que se hizo del lugar. Ok. No sé si Porque alguno de mis también algo que compañeros- nos gustó de eso es la escala de los no sé si- inmuebles. Sí, la escala Digamos de que en los eso, inmuebles, sí, dinos. pues con respecto de las alturas, nosotros decíamos, pues como en el grupo, que había que restringirse básicamente como a los paramentos o lineamientos urbanos que habían dentro del sector. Pero dentro de pues, dichos parámetros también habían unos que se incentivaran la nueva vivienda, tanto la vivienda para personas con menor recursos como viviendas ya pues, para una persona con un poder adquisitivo un poquito más alto. Entonces nosotros veíamos pues la normativa y era muy restringida. Básicamente decía que solo se podía desarrollar hasta 3 pisos. Entonces nosotros decimos como arriesgarnos un poco, tratando de leer las actividades, las dinámicas que pasan en el sector, y pensábamos que pues básicamente había que densificar un poco la vivienda allí para incentivar eso mismo. Si bien desarrollamos un parque lineal pues de los 1.200 metros, es más que todo para que reactive el sector y que como un punto de inicio, un punto de partida para proyectos urbanos y de vivienda y de comercio, porque el lugar así lo da. Sí, claro. Y bueno, el reactivar el espacio público definitivamente trae inversión privada a las zonas. Aquí en la Ciudad de México lo hemos visto, el, el caso más notorio es Reforma, también la parte de Tabacalera, en donde está el Monumento a la Revolución, el pasaje en la calle de Madero, en el centro histórico, fue la intervención de una calle que ha traído una cantidad de gente y de inversión a la zona muy importante. Y es parte de lo que mencionas. A mí me gustaría como énfasis, porque este plano de conjunto es precioso en el sentido de que con estos pequeños esquemas puntualizan todo ese análisis y esa capacidad de empezar a plantearse en el espacio y de cómo van posicionando todo el programa arquitectónico o todo el programa o la convocatoria. Y si lo notan entre el segundo que tiene esa lámina de impacto El contra, tercero. perdón, el tercero contra el segundo, esa lámina de impacto de visual, de perspectiva y muy ambientada, nunca muestra el alcance que tiene este segundo lugar, donde empieza a ser muy competente en su plano de conjunto, pero además a la hora que nos van mostrando los esquemas del equipamiento cultural que plantean, más las viviendas, que más allá del lenguaje arquitectónico, yo siempre menciono que ya cuando nos vamos a ejecutivos y ya se tuvieran que ejecutar, pues ya hay una reevaluación de los alcances a la hora de la realización. Entonces, yo creo que son serenos, son de buena manufactura y ya cualquier cosa en una etapa de desarrollo o de una presentación ante gobierno, ya se pueden hacer algunas mejoras. Pero en general el conjunto y el planteamiento se ve cómo se va interviniendo de lo general a lo puntual y se van teniendo los logros de recuperar estos 3 estratos que van postulando en este caso el equipo 2. Y sí, muchas felicitaciones por su proyecto, la verdad es que es muy bueno. Entre el primero y el segundo, bueno, ahorita vamos a ver las diferencias. Fue difícil escoger entre el primer y el segundo lugar y ahorita nos vamos al primer lugar. Esta fue la lámina con la que empezamos a revisar el primer lugar. No sé si haces tú el resumen. No sé. Bueno,
En lo que sí tiene el encanto de la presentación es que empieza con una lámina o con una perspectiva que vende, como debe de ser en un proyecto, el vender la postura, ¿no? Que tienes. Por ejemplo, esta rotonda o esta glorieta que ponen ahí, pues si la conocen y la caminan o la vieron en fotografías, verla cambiada, más allá de si les gusta, hay una cuestión aquí en el tema de la arquitectura, en el tema subjetivo, ¿no? De que más allá de que nos guste la decoración o las texturas o los O los elementos colores. o los colores, hay una postura en el espacio, en este caso radical, no lo sé si es correcta la palabra, pero más bien decidida, ¿no? Y entonces en esa decisión eh, lo vuelven todo un círculo, más allá de que les guste la composición o no, sino que la acción, recorrer ese espacio, hay un cambio que puede ser notable en esta articulación. Entonces eso, de entrada y ver el conjunto, cómo está intervenido en la lámina de abajo, y luego nos va acompañando las láminas de la derecha, la gente lo percibe, el jurado más bien en este caso lo percibe, que hay una acción total, por eso de inmediato llama la atención y se le dedican unos minutos y pues va llegando a esta instancia de análisis de los dos equipos finalistas. Y bueno, basado en esto, y yéndonos a la segunda lámina, igual que el segundo lugar, pues nos muestra que hay toda una intervención y también esta preponderancia al peatón, ¿no? Y también sus posturas de intervención arquitectónica, ¿no? En el conjunto. Y aquí en este caso en particular se empieza a mostrar hasta la vivienda y temas arquitectónicos de constructivos, por ejemplo, el block, elementos que otra vez vuelvo a postular, pueden gustarnos o no, pero se toma una decisión y con eso se arriesga uno. Y las decisiones de orientarse un poco más hacia las perspectivas, me parece que logran llamar la atención. Logran transmitir la intención que tienen para el sitio. Acá nos pregunta Alma que si no se tomó en cuenta el respeto de la normativa como son las alturas para la evaluación. Acá, bueno, la respuesta sería sí se toman en cuenta, sobre todo, bueno, acá en el primer lugar hay más respeto en las normativas, cosa que en el segundo lugar sí suben 1 o 2 niveles. Tampoco, quiero decir que es un concurso de ideas, no es que estemos ya haciendo un proyecto ejecutivo de venta en donde tenemos que ser muy estrictos con la normativa. Claro que se toma en cuenta. Tan es así que hubo algunos proyectos que se pasaron, pero por mucho en la cuestión de la densidad de los inmuebles, y estos proyectos pues no pudimos pasarlos a una siguiente etapa, aunque tenían una buena intención arquitectónica y urbana, ¿no? Pero creo que en este caso para la cuestión de la evaluación sí puede haber una ligera flexibilidad en cuestión a este tema de la normativa. Si es un nivel o 2, tampoco es como que estemos llevando una mega densificación a la zona. Lo que estamos evaluando es la idea, la intervención y el resultado final que puede dar en el sitio. Los concursos de ideas arquitectónicas en este caso para la intervención del espacio público, permiten ante las autoridades desarrollar nuevas posturas en las normativas. Por ejemplo, el caso de Ferrocarril de Cuernavaca, tanto como como el de Cuernavaca, las vías férreas tienen una limitante federal, o sea, no se pueden intervenir y sin embargo en las dos, las autoridades, en este caso del espacio público en la Secretaría de Desarrollo Urbano, lo tienen contemplado. Y en el caso de Polanco, de Cuernavaca, ya se llevó a cabo el proyecto y permitió
el concurso permite que las mismas autoridades recuperen estos espacios residuales y puedan modificar un poco las posturas en un bien social que traiga la comunidad. Entonces, en el caso de las alturas o densidades, estando presente la gente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, contribuyen ellos en sus comentarios de que un corredor para favorecer su tema de la viabilidad económica de ejercer o de recuperar el espacio público, le viene bien la inversión inmobiliaria. Entonces, teniendo un corredor así, había zonas de la avenida o de las esquinas que permitían posiblemente incrementar 1 o 2 pisos en la colonia, que ya está pasando actualmente. O sea, ya hay algunas intervenciones en Cuitláhuac con unas alturas más notables. Pero todo esto, al final de cuentas, es un concurso de ideas que postula acciones que permiten analizar con estas ideas, materializar un poco estas acciones y analizarlas, qué tan viables pueden empezar a ser para las autoridades. Y créanme que se ha logrado durante el concurso acentuar cosas en la Hacer Ciudad de nuevas México. propuestas. Acá, de este proyecto, algo que gustó mucho es la densificación del área verde. En el plano se ve las diferentes variedades de vegetación que se están proponiendo y el trabajo en la glorieta se puede ver los diferentes tipos de movilidad que están interactuando todos los tipos de movilidad, ¿no? La peatonal, las vías de ciclistas, el automóvil, el tren. O sea, aquí se ve cómo es que conviven todas estas formas de moverse. La escala y la intención de los edificios, se ve un lugar realmente muy vivo. Podemos ver diferentes tipos de personas habitando el espacio, se ve siempre habitado y eso siempre trae seguridad a las zonas en las que estamos interviniendo, ¿no? También, por ejemplo, los niños, las áreas de juego, todo se ve bien integrado en un proyecto conjunto. También me gustaría comentarles que alguna vez nos han dicho, y vuelvo a repetir, el tema de las perspectivas que luego ganan concursos. Eso me parece que es un tema de hace 20 años, porque cuando están cargados con ideas arquitectónicas, que creo que es el caso de estos 2 trabajos o de los 3 finalistas, tienen algo que lo que es la representación gráfica del fotorrealismo o de la edición de imágenes permiten potencializar lo que quieren que veamos de sus proyectos. Entonces, ya no me parece tan adecuado el tema de decir que una buena representación gráfica gana el concurso, sino en este caso, una buena postura, una buena estrategia, buenos elementos, buenas ideas arquitectónicas, más una representación gráfica que ayude a comprender o a mostrar todas las ideas que yo quiero manifestar en mis láminas, pues alcanzan una potencia que es lo que me parece que logran los finalistas, que es que le dediquemos tiempo y que porque nos están mostrando una serie de conclusiones a las que llegaron en sus proyectos arquitectónicos. Y concretamente pues lo que fue muy notorio es que en estas 5 imágenes ayudaron a apoyar toda la postura en su, este, en su plano de conjunto, ¿no? Sí, acá Alma nos comenta de este tema que habíamos abordado sobre las normativas. Lo que sí te puedo garantizar, Alma, es que no fue por haber pasado las alturas de sus edificios que llegaron a estos lugares. O sea,
no son los edificios en sí lo que los hicieron llegar a primero, segundo y tercer lugar, sino es el conjunto, toda la intervención, en lo que más nos enfocamos fue en la intervención que hicieron en el Parque Lineal. No sé si aquí en el grupo esté alguno de los integrantes de este equipo, si es que quisieran exponer su lámina. Marta, ¿nos podrías decir si está dentro de la reunión alguno de los integrantes de este equipo? No está alguno. Si es que se encuentra en el chat, bueno, en el grupo, y quisieran explicar su proyecto a los demás, estaría fabuloso. En caso contrario, si no tienen más dudas, preguntas, pues procederíamos al cierre de la explicación. Me gustaría concluir diciéndoles que esta parte de la evaluación es algo realmente muy, muy recreativo para nosotros como jurado, el ver todas sus ideas, la cantidad de propuestas que puede haber para un mismo espacio es realmente algo muy, muy estimulante. Y sobre todo ver que hay muchas propuestas para ir mejorando la ciudad en cada uno de los proyectos que desarrollamos como organizadores. No sé tú. No, a mí me gustaría nada más concluir que siempre que se revisan las láminas o los proyectos, es encantador estar encontrando y descubriendo, gracias a su información, las ideas, y porque vienen, yo creo que debe de haber muchos finalistas que no logran transmitirnos o dejarnos estas señales de todo lo que pensaron para hacer su intervención. Y sin duda, los que llegan a ser primero, segundo y tercero es porque lograron hacer esta síntesis, que no es cualquier cosa, en unas cuantas imágenes y esquemas. Y pues obviamente siempre será un buen ejercicio aventurarse en un concurso de arquitectura, ¿no? Y bueno, si no tienen alguna otra pregunta o algún comentario que quieran hacernos, yo creo que cerraríamos aquí la sesión respetando Yo tengo los una tiempos que duda. habíamos programado. A ver, dime. ¿Qué tal? En el caso del primer lugar, ¿consideran que influyó de alguna manera positiva el contenido de los párrafos que tiene la lámina 1 y la lámina 2 o fueron ignorados? El contenido que, perdón. Los textos. Yo creo que más bien no creo, estoy seguro que cuando llegaron, en esta sesión que les digo que 8 días antes, se les entregó el juego de proyectos de los finalistas, y el jurado los conocía y los habían leído todos. Sí se ponen, todo el mundo nos sensibilizamos a quien está postulando las ideas generales y sus criterios. Y sí los leen. No creo que haga la diferencia para ganar, pero sí para entender el proyecto. para potencializar las ideas, la comunicación con la lámina. Bueno, pues parece que no tenemos más preguntas. Acá en el chat ya no hay más. Y bueno, pues esperamos que les haya sido de utilidad esta reunión. De cualquier manera, vamos a hacer públicas los comentarios que se hicieron mientras estuvimos en reunión para analizar los proyectos, por si alguna cuestión la omitimos ahorita en la plática. La vamos a compartir por medio de Instagram para que estén al pendiente de lo que publicamos. Vamos a ir sacando los extractos poco a poco. Los vamos a ir separando por menciones honoríficas y tercero, segundo y primer lugar. Van a escuchar las voces de los diferentes jurados haciendo comentarios. Algunos comentarios, por ejemplo, como les decía, que
para algunos del jurado decían que X proyecto no le gustaba X cosa o no les gustaba X parte de la propuesta. Digo, a lo que me refiero es que no todos los comentarios que van a escuchar son flores y porras para las láminas, pero pues es parte del aprendizaje, escuchar los comentarios, las críticas constructivas que se hacen mientras se evalúan los proyectos. Y bueno, pues por nuestra parte esto sería todo. Les agradecemos su tiempo y pues los esperamos ahí en las redes sociales para que conozcan los detalles de la revisión. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.